Durante 40 años completos el desierto se transformó en un escenario inmenso, silencioso y despiadado, donde se reveló la verdad más profunda, tanto del corazón humano como del carácter divino, porque aquel lugar de arena interminable, rocas afiladas y cielos abrasadores, no fue simplemente un trayecto entre Egipto y Canaán, sino una escuela espiritual diseñada para desarraigar la mentalidad de esclavitud, moldear una nación y llevar a Moisés hasta el límite de su resistencia emocional, física y espiritual, ya que el pueblo había salido de Egipto por el poder de Dios, pero Egipto aún vivía dentro de ellos, en su miedo, en su queja constante, en su incapacidad para confiar, y el desierto se convirtió en el espejo donde esa realidad quedó expuesta día tras día, noche tras noche. Mientras Moisés, llamado a ser libertador, descubría que la liberación era solo el comienzo y que la verdadera misión era sostener, interceder y permanecer fiel. Cuando el entusiasmo inicial se había extinguido, porque apenas cruzaron el Mar Rojo y el canto de victoria se apagó, comenzaron las murmuraciones por el agua amarga de Mara, revelando que los milagros impresionan pero no transforman corazones por sí solos. Y Moisés, aún fortalecido por la victoria, tuvo que aprender a clamar en lugar de reaccionar, a escuchar a Dios en medio del ruido de la queja, y así se estableció un patrón que se repetiría durante décadas. Hambre que provocó nostalgia por la esclavitud, llevando a Dios a enviar maná del cielo cada mañana como una provisión diaria que no podía almacenarse, enseñando que la dependencia debía renovarse cada día. Sed que desató acusaciones y rebelión, pero que fue saciada cuando el agua brotó de la roca, recordando que Dios puede hacer fluir vida incluso de lo más duro. Amenazas externas como Amalek, que obligaron a Moisés a levantar sus manos en intercesión mientras otros luchaban, demostrando que la victoria espiritual sostiene la victoria física. Y mientras el pueblo avanzaba lentamente entre campamentos temporales y rutas inciertas, Moisés cargaba con el peso de juzgar disputas, escuchar quejas, tomar decisiones y representar a Dios ante una multitud que oscilaba entre la fe momentánea y la rebeldía constante. Y fue en el monte Sinaí donde la travesía alcanzó una profundidad solemne y aterradora, porque Moisés ascendió envuelto en fuego, truenos y espesas nubes para recibir la ley, permaneciendo 40 días y 40 noches en la presencia divina, mientras abajo el pueblo, incapaz de soportar la espera y el silencio, reveló la fragilidad de su fe al fundir oro y construir un becerro, atribuyendo a una imagen muda la liberación que Dios había obrado con mano poderosa. Y cuando Moisés descendió y vio la idolatría, rompió las tablas de la ley como símbolo de un pacto quebrantado, pero lejos de abandonar al pueblo, se postró en intercesión con una intensidad que reveló la grandeza de su carácter, llegando a ofrecer su propia vida espiritual, con tal de que Israel no fuera destruido. Y aún después de ese acto de misericordia, el camino no se volvió más fácil, porque surgieron rebeliones internas que cuestionaron su autoridad, como la de Coré, Datán y Abiram, exponiendo la tendencia humana a desafiar el orden divino. Y cada una de esas crisis dejaba una marca más profunda en el alma de Moisés, no como duda hacia Dios, sino como cansancio acumulado por décadas de cargar con un pueblo que veía los milagros, pero no aprendía de ellos. Y así pasaron los años entre marchas agotadoras, bajo el sol inclemente, noches frías, bajo las estrellas funerales de una generación incrédula que moría en el desierto, y nacimientos de una nueva generación que no conoció las cadenas de Egipto, pero sí la disciplina del camino. Mientras Moisés envejecía sosteniendo una relación única con Dios, hablándole cara a cara, recibiendo instrucciones detalladas para el tabernáculo, la adoración y la vida comunitaria, pero también soportando el peso emocional de ver cómo la fe del pueblo se quebraba una y otra vez. Y fue precisamente ese desgaste profundo, silencioso y prolongado lo que desembocó en el momento más decisivo de su vida, el episodio de Meriba, cuando una vez más el pueblo se rebeló por la falta de agua y acusó a Moisés y a Aarón de haberlos sacado de Egipto para morir en el desierto, y Dios, fiel y paciente,
dio una instrucción clara y precisa. Moisés debía hablar a la roca para que el agua fluyera, pero en ese instante, el cansancio de 40 años, la frustración acumulada, las quejas repetidas y la presión constante hicieron que Moisés reaccionara desde la ira y no desde la obediencia, golpeando la roca 2 veces y hablando con dureza, diciendo palabras que desviaron la atención del poder divino hacia la acción humana. Y aunque el agua brotó por la misericordia de Dios, el acto reveló una verdad profunda, porque Moisés no había santificado a Dios delante del pueblo, y ese detalle, que podría parecer pequeño, tenía un peso inmenso, ya que Moisés no era un líder común, sino el representante visible de la autoridad divina, y su desobediencia enseñó una lección eterna, que nadie, por cercano que esté a Dios, está por encima de su palabra, y así se pronunció la sentencia que marcaría el final de su misión. Moisés no introduciría al pueblo en la tierra prometida, no como un rechazo a su fidelidad, sino como una consecuencia justa que subrayaba la santidad de Dios y la responsabilidad de quien lidera. Y aún así, Dios no lo abandonó ni lo deshonró, porque le permitió guiar al pueblo hasta las mismas puertas de la promesa. Le concedió palabras finales llenas de sabiduría, advertencia y amor. Le permitió bendecir a cada tribu y ver cómo la nueva generación, fortalecida por el desierto, estaba lista para cruzar el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Y finalmente Moisés subió solo al monte Nebo, donde Dios le mostró la tierra prometida extendiéndose ante sus ojos. Valles fértiles, montañas lejanas y ciudades que no habitaría, pero que sabía que serían heredadas por el pueblo que había amado y guiado durante toda su vida. Y allí murió en paz, no como un líder frustrado, sino como un siervo que había cumplido su propósito, siendo sepultado por Dios mismo en un lugar desconocido, cerrando así la historia del hombre que habló con Dios como amigo, que soportó el desierto como pocos y que enseñó, con su vida y su final, que el camino de la fe no siempre termina donde empieza el sueño, que el desierto no es un castigo inútil, sino un proceso de formación, y que la obediencia y la gloria pertenecen únicamente a Dios, incluso cuando el líder más grande debe aprender a soltar la promesa que ayudó a alcanzar.